Si pasara todo por la novedad, ya lo hubiera dejado. ¿No te parece? A partir de Derby hay otro cigarrillo. Me encanta. Derby Jazz para mí es genial. No hay mucho que pensar. Yo cambié por Derby. ¿Y vos? Derby es todo lo que quiso ser. Derby, el sabor del éxito. Cada vez que siento, cada vez que creo, es mi aventura de vivir junto a vos. Yo necesito tenerte, yo necesito tu amor, yo necesito cada instante. Le Mans suaves. Suaves por naturaleza. Esta noche solo quiero tocar tu canción. Que todos sepan que me muero por vos. Que tengo ganas de gritar. Que nada podrá ya parar este amor. Este amor. Esta noche. Esta noche. Jockey, la pura verdad. Mesdames, Messieurs, si je vous ai fait venir en urgence, c'est que nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. De l'acétone, du cadmium, de l'ammoniac. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser, et vite. J'attends vos propositions. On peut pas les envoyer dans une usine de retraitement? Non, trop cher. Faut faire comme la dernière fois, on achète un terrain et on les enfouit discrètement. Non mais c'est fini cette époque, on aura les écolos sur le dos en moins de 24 heures. Et les embarquer vers un pays moins regardant. Non mais c'est tout. Vous pouvez pas me trouver une solution plus simple, plus économique, plus efficace? Et si on les faisait avaler aux gens? Avaler? C'est des trucs dégueulasses, ils vont s'en rendre compte. Non, à petite dose, un peu tous les jours. Ils se rendront compte de rien. Le tout, c'est de les habituer le plus tôt possible. Avec des jeunes, par exemple. Au marketing, les gars n'ont qu'à leur suggérer que c'est cool et rebelle. Ça marche à tous les coups. Mais ça se présenterait comment, votre truc, là? Je crois que je vois assez bien comment ça pourrait être. Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium 210. Fumer, c'est servir de décharge aux pires produits toxiques. Ne vous faites pas rouler par la cigarette. Et ça va nous coûter combien, votre affaire? Bah rien. Les jeunes sont prêts à payer pour avaler ces merdes. Every cigarette is doing you damage. This is part of an aorta, the main artery from the heart. Smoking makes artery walls sticky and collect dangerous fatty deposits. This much was found stuck to the aorta wall of a smoker, age 32. Every cigarette is doing you damage. Every cigarette is doing you damage. Lungs are like sponges with millions of tiny air sacs for transferring oxygen. Every breath of tobacco smoke attacks them. No wonder smokers feel short of breath. Their lungs are rotting. Every cigarette is doing you damage. Su aliento más pestilente, gracias. Sus pulmones más negros, gracias. Sus 20 días menos de vida, gracias. Los no fumadores más perjudicados, gracias. La salud de los que le rodean más afectada, gracias. Gracias por no fumar. Did you know that thousands of men are impotent because they smoked? Probably not, because they don't like to talk about it. Every cigarette you smoke causes fatty deposits that restrict the flow of blood to your penis. And this damage is happening right now. Other people smoke as a nuisance.
Having to go to hospital, that's a nuisance. Chemotherapy is a nuisance. So is losing your hair. Dying. That's a bit of a nuisance as well. Passive smoking isn't just a nuisance, it's a killer. Juan perdió un 17% de su capacidad pulmonar. Juan tiene un 30% más de riesgo de padecer cáncer de pulmón y un 30% más de posibilidades de padecer un infarto. Juan no fuma. El humo de tabaco enferma al fumador y al no fumador. No fumes en ambientes de trabajo. Nos beneficia a todos. Cuando alguien fuma, más de 4.000 sustancias tóxicas y 50 cancerígenas quedan por 15 días en el ambiente. Ventilar no sirve. Declare su hogar libre de humo de tabaco. Smoking causes mouth cancer. If it didn't, I wouldn't be needing radiotherapy and chemotherapy. If looking at mouth cancer on your cigarettes makes you uncomfortable, look at another part of the pack. Quitting is hard. Not quitting is harder. Este niño fuma 1,5 paquetes al día. Esta niña, 12 cigarrillos. Este fuma nada más levantarse. Y este otro está empezando a fumar. Porque cada vez que fumas un cigarrillo delante de un niño, estás obligándole a respirar el humo del tabaco con graves consecuencias para su salud. Elige espacio sin humo, por lo que más quieras. ¡Hola! ¿Qué tal? Estoy aquí para decirte una sola cosa, mira. Fuma, no pasa nada. Yo llevo fumando desde que era un pequeño huevito. Y te lo digo en serio, no pasa nada de nada. Bueno, sí es cierto que los dientes se te estropean un poquito. También, a veces el pelo se hace ceboso. Luego adquieres de repente una tonalidad amarillenta. Luego la comida pues nunca más te vuelve a saber a nada. Y quizás tengas un olor particular, por decirlo de una manera, ¿no? Pero nada grave. Y Pancho no vuelve a cenar nunca, pues, o sea, no paraguas. O sea, la libido se muere, pues ya. Pero ¿quién necesita eso? ¿Te tomas una pastillita? Ay, te decía, nada grave. Pero fíjate, tiene cosas muy buenas. Ganas prestigio con tus amigos. Claro, los pocos años de vida que te quedan. Luego te ves muy cool con algo en la boca. Y siempre tienes algo en que gastar tu dinero, que es importante, ¿no? Pero no me creas a mí nada más. Te presento a mi amigo José. Diles, José, que no pasa nada. No pasa nada. ¿Lo ves? Así que no te dejes engañar. Te lo digo yo, que me siento muy bien.